Buenos días, esta es la segunda sesión de la unidad 3.3 sobre la dialéctica de la ilustración y vamos a dedicar estos últimos dos vídeos que nos quedan de esta sesión a la dialéctica de la ilustración. En la primera, bueno, que sería la segunda sesión de esta unidad, ¿no? Vamos a dar comienzo a una lectura de la dialéctica de la ilustración, algunos de sus conceptos, digamos, más fundamentales o más llamativos y importantes, como son el del mito, la ilustración, la razón instrumental, eh, la racionalización, etcétera, ¿no? Y en el segundo y en el último de los vídeos, pues nos vamos a centrar en un pasaje muy específico, que es el mito de Odiseo y las sirenas, ¿verdad? Bien, vamos a, a comenzar con esto. Recordemos que La dialéctica de la ilustración es un libro coescrito por Adorno y Horkheimer en su exilio en Estados Unidos, ¿verdad? Antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, es decir, estamos hablando de 1943-44, ¿verdad? Eh, y justamente pues se han ido a Estados Unidos porque, siendo judíos y marxistas, ¿no?, se tienen que ir huyendo de la Alemania nazi, ¿no?, ¿verdad? Que al final se ha hecho más destructiva todavía y ha terminado hundiendo a toda Europa, a la cuna y expresión máxima de la ilustración, en la devastación completa, ¿no?, ¿verdad? Los nuevos horrores están a punto de salir: Auschwitz, la bomba atómica, ¿no?, ¿verdad? Y el capitalismo triunfante, ¿no?, ¿verdad?, frente a un socialismo soviético que se ha degenerado, ¿verdad? Y ningún tipo de resistencia política significativa frente a esa situación, ¿verdad? Es lo que va a asumir Adorno y Horkheimer, de alguna manera, a un punto de vista bastante pesimista, ¿no?, en su diagnóstico de la crisis de la ilustración, ¿no? Y en ese sentido, pues recordemos un poco lo que ya nos avisaba Perry Anderson sobre este punto. Bien, efectivamente, el texto pues nos arroja directamente en ese tipo de pathos, ¿no?, de espíritu patético frente a lo que vamos a ver como ilustración. Las promesas de la ilustración, que quería llevar mayor emancipación, justicia y libertad a la sociedad humana, a la política, a la vida de los individuos, ha terminado siendo lo contrario, ¿no? Y ahora pues tenemos más progreso científico-técnico, pero más regresión social y política y económica, ¿no? Tenemos más injusticia, tenemos más autoritarismo, tenemos menos libertad, etcétera. La razón de fondo de todo esto no es tanto, no, Adorno y Horkheimer no van a poner tanto la atención en las relaciones económicas de producción, ¿verdad?, en los mecanismos alienadores de la sociedad, etcétera, ¿no? Le dan su importancia, ¿no? Pero ellos tienden a identificar más el germen de los males, como en su momento hizo Adorno en la actualidad de la filosofía, la lógica de identidad, recordemos, en el modelo de razón. Es el modelo de razón, de la racionalidad, el modelo de razón que de alguna manera se ha expresado en la modernidad y que se ha expresado finalmente en el capitalismo, así como en el totalitarismo soviético, ¿no?, lo que está en el germen de todos estos problemas. ¿Y qué tipo de razón es esta, no? Pues para tenerlo claro, yo creo que en el texto no se desarrolla mucho, es algo que desarrolla más bien Horkheimer en otros libros. Un libro específicamente muy famoso que se llama La crítica de la razón instrumental, escrito por Horkheimer en la misma época. Dice que este tipo de razón es una razón instrumental, es decir, es una razón que solamente discierne medios para conseguir ciertos fines, ¿no? La razón no tiene por qué ser solo instrumental, es decir, estar orientada a la búsqueda más eficaz de soluciones, ¿no?, como una herramienta, ¿no?, sino también la razón puede ser una razón sobre los fines, ¿no?, sobre discernir cuáles son los fines más adecuados para la vida humana, para la sociedad, etc., ¿no? Un poco lo que ha expresado la filosofía. Pero la cuestión aquí es que no es ese modelo de razón el que se ha encarnado en la sociedad, sino que es el otro modelo de razón, el de la razón instrumental, que da por supuesto los fines ya están ahí, ¿verdad? La autoconservación, dicen ellos, ¿verdad? Adorno y Horkheimer,
que en el fondo esto se traduce en no solo en la autoconservación, sino en la reproducción, en la autoconservación del sistema capitalista, no solo del individuo, de la especie, sino del sistema capitalista como tal, es decir, de seguir produciendo más mercancías, ¿no? Esos fines ya están dados y la razón lo que tiene que hacer es asumir su papel y hacer que la máquina funcione, ¿no? Y esto en el fondo es lo que caracteriza este modelo de racionalidad. Pero hay algo todavía más importante para Adorno y Horkheimer sobre este modelo de racionalidad. Y es que en el fondo lo esencial de la razón instrumental es el dominio, ¿no? El espíritu de dominio. La razón instrumental está hecho para dominar. Recordemos a Heidegger, ¿no? Heidegger decía que la esencia de la técnica en el fondo era justamente esto, la primacía del sujeto sobre el objeto. ¿Para qué? Para dominar. Pues Adorno y Horkheimer van a volver a decir esto, ¿verdad? Es que la razón es dominadora. Su impulso está hecho para dominar, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que la ilustración y las promesas de emancipación de la ilustración fracasen, ¿verdad? Se trata de hacer que las cosas disponibles, ¿no?, para la técnica. Bien, una de las consecuencias, ¿no?, de esta razón instrumental y de esta identidad sujeto-objeto, si recordamos todavía aquello que habíamos visto sobre Adorno en la sesión anterior, es que este tipo de racionalidad hace que la ilustración eh, recaiga, por un lado, en la barbarie, ¿no?, que es algo que nos deja claro al comienzo, ¿no?, del texto, pero por otro lado, la ilustración recae en el mito. Recordemos aquí que estamos jugando con aquella imagen, ¿no?, de que la filosofía nace como un paso del mito al logos, ¿no?, de la narración mítica como explicación de las cosas a la narración científica, lógica y racional de la explicación de las cosas, ¿no? Y que este salto cualitativo justamente es el nacimiento de la filosofía. Pues la ilustración se supone que es también ese paso del mito al logos, ¿no? Es decir, ese paso del oscurantismo y de la religión al paso a la explicación racional y a la realización racional de las sociedades humanas, ¿no? Pero justamente aquí Adorno y Horkheimer nos dice es que la ilustración hace eso, pero lo hace para regresar al mito, ¿no? En realidad es un camino circular, ¿no? No ha salido de ese camino circular. Y buena razón de esto lo tiene esta vocación de dominio, es que la constituye y que la esencializa, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo es eso que la razón y la ilustración vuelven a caer al mito, al oscurantismo y todo esto? En el fondo, razón y mito, dice Adorno y Horkheimer, comparten muchas cosas en común, ¿no? Es decir, comparten los mismos rasgos específicamente de reducir toda aquella enorme diversidad de fenómenos que representa la naturaleza, reducir toda esa diversidad, toda esa multiplicidad, esa diferencia, esa singularidad, lo otro, la alteridad, a la identidad, ¿no?, de lo mismo, la unidad, la totalidad, el sistema, el concepto, a la razón, ¿verdad? Aparecen aquí varias palabras, ¿no?, con las que Adorno y Horkheimer ilustran un poco esta idea. Hablan de abstracción, de homogenización, de reducción, nivelación, igualación, subsunción, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Esto hace que todo lo diverso, lo indómito de la naturaleza, la resistencia a la materia, la rebelión de los individuos sean sometidos mediante las categorías al poder y a la violencia, eh, mediante categorías, ¿no? Vea, sometidas justamente a la razón, a sus esquemas y categorías mentales, ¿no? Se trata en el fondo del dominio real de la naturaleza, pero también se trata en el fondo del dominio real sobre la sociedad. Es decir, también la sociedad se presta como una diversidad de individuos, de material en bruto, de diversidad, de singularidad, de diferencia, de cambios, de vitalidad, que de alguna manera hay que también categorizar, jerarquizar, clasificar, identificar, someter, ¿no?, para dominar, ¿no?
aquí aparece justamente una idea de que en esta lógica de igualación, ¿no? De homogenización, de estandarización que ya hemos visto en otras partes, ¿no? Eh, Se crea la idea de que todo aquello que es igualado pues termina convirtiéndose en un caso igual a otro caso, ¿verdad? Son iguales en la medida en que caen bajo la misma generalidad lógica o caen bajo la misma ley, bajo la misma regularidad, ¿no? ¿Verdad? En ese sentido, pues, que una piedra caiga de la mano a que un pedazo de oro caiga de la mano o a que una pieza de cerámica caiga de la mano, no tiene mayor importancia, ¿no? Al fin y al cabo, cualquiera de estos objetos es sustituible por otro. Son casos iguales, son casos diferentes que se comportan bajo la misma ley. Y tanto la piedra como el oro son sustituibles e intercambiables entre sí, ¿no? Esto se expresa un poco en el mito, en los ritos mágicos muchas veces, ¿no? En la idea del sacrificio, ¿no? Es decir, en la, se trata se trata de siempre de sacrificar a una víctima en un sacrificio ante un Dios, y da igual que sea esta o la otra víctima, ¿no? Si ha caído en las mismas circunstancias, por ejemplo en la pérdida de una batalla, y tiene que ser, y todo aquel que es caído en la pérdida de una batalla, sea un rey, un príncipe o un obrero, o sea una mujer embarazada o no, ¿verdad? Caen bajo la misma ley y por tanto son sustituibles como víctimas para un sacrificio, ¿no? ¿Verdad? Y esta idea de víctimas de sacrificio, en el sentido de que pues son objetos que de alguna manera son sustituibles y reemplazables por otros, simplemente porque caen bajo esta generalidad, es justamente lo que pasa, dice Adorno Horkheimer, en la pasión de laboratorio, ¿no? En esta pasión, la pasión de Cristo, pues la pasión de los conejos que van a sufrir al laboratorio. Es decir, un conejo es un ejemplar, ¿no? Igual a otro conejo, ¿verdad? Y da igual pues que éste muera o aquel viva, ¿no? Siempre y cuando pues el experimento científico son sustituibles y reemplazables, ¿no? Son casos de la misma generalidad, ¿no? Pero esto ocurre también, ¿no? Si se fijan, todo esto es propiciado por esta razón que homogeniza y domina y estandariza, ¿no? Pero justamente también es esta racionalidad, esta homogenización, que está pervivente en el mito o en la razón del laboratorio, es justamente la misma razón del mercado. Es decir, frente al mercado, los individuos son iguales entre sí son iguales entre sí frente al mercado. Todos los individuos son mercancías, intercambiables unas a otras, sustituibles en cuanto son poseedores de fuerza de trabajo. Este se enferma, pues bueno, lo echamos y ponemos a otro. Que está embarazada, bueno, echamos y ponemos a otro, ¿no? No aceptamos mujeres, no aceptamos viejos, ¿verdad? Son sustituibles entre sí, ¿no? Y en ese sentido, claro, es una sustituibilidad universal. Como todo está homogenizado, todo es sustituible y todo es reemplazable, todos son víctimas, ¿verdad? Dice Adorno Horkheimer, solo hay víctimas, pero no hay ningún Dios, ¿no? Entonces, en este caso, justamente, la racionalidad que se expresa en todos estos casos, en el mito, en la razón de laboratorio, en el mercado en el mercado de trabajo, pues siguen, digamos, este mismo, son explicados por Adorno y Horkheimer por este concepto de homogenización, ¿no? Pues bien, en el fondo no se detienen allí, digamos, las afinidades, ¿no? Entre el mito y la ilustración. También es que hay otras afinidades respecto a la concepción del tiempo, ¿no? Y aquí vuelve a aparecer aquel concepto de historia natural de Adorno, que es muy importante, ¿no? ¿Qué es el concepto? ¿Cómo se refleja, cómo se concibe el mito, el tiempo en el mundo mítico, ¿no? Bueno, es que están pensando mucho en el mundo griego, ¿no? Pues el mito fija el orden temporal de las cosas en un destino fatal, inexorable, del cual no nos podemos salir, ni las cosas pueden salirse de su lugar, todo está ya prefijado, ¿no? Y claro, en este tiempo todo está ya decidido. Y generalmente todo está, de alguna manera, orientado a repetirse, ¿no? Es decir, el tiempo del mito es un tiempo cíclico, es el tiempo del eterno retorno, la sucesión prevista de lo marcado por el destino y que se vuelve a repetir, ¿no? Esto, pues, por ejemplo, está en los mitos sobre cómo surgen las estaciones, ¿no? Cómo que surge la primavera y el invierno, ¿no? ¿Verdad?
de tal manera que siempre vuelve a repetirse. Esto es esencial en los tiempos míticos y caracteriza a todos los mitos, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? La ilustración, dice Adorno y Horkheimer, también comparten esta concepción cíclica del tiempo, ¿no? Y esto es algo muy llamativo. Y creo que es como de otros estos ejemplos, ¿no? De la agudeza con la cual estos autores suelen escudriñar, ¿no? Ciertos conceptos importantes. ¿En qué sentido el tiempo de la ilustración es un tiempo mítico, ¿no? Pues ellos hablan un poco eh, de la supuesta imagen de progreso, ¿no? Se supone que el tiempo en la ilustración, en el mundo moderno, es un tiempo lineal, no es algo cíclico, sino que es un tiempo que de alguna manera siempre va progresando y acumulando y dando cosas nuevas y avanzando en una dirección de tal manera que los errores del pasado no se repitan, ¿no? ¿Vea? En el fondo esto no es lo que ocurre, ¿no? En el fondo ese progreso es, una, es un mayor dominio del mundo, saber más del mundo para dominarlo mejor, ¿verdad? Para tener más bienestar material, para tener más, para producir más mercancías, para acumular más capital, para producir más mercancías, etcétera, etcétera. Y esto en el fondo no se va a ninguna parte, sino que más bien se mantiene en la misma dinámica, es una dinámica circular, ¿no? ¿Verdad? Es algo, en el fondo es que ese tiempo en realidad es un tiempo ya fatal, es un destino, ¿no? Es una historia natural ya cosificada que atrapa a los mismos individuos en un bucle, ¿no? ¿Vea? Y esto es decir, en el fondo, todo lo que ocurre en la sociedad, ¿vea? Está destinada a hacer lo mismo, a ocurrir una y otra vez, ¿no? Justamente por esta dinámica, ¿no? Todo se reduce a una ley natural, dicen ellos. Con eso, pues el tiempo histórico ya no es un tiempo de libertad, ni de ruptura, ni de novedad, donde acontece pues la revolución ni las emancipaciones humanas, ¿no? ¿No? Sino que todo está ya previsto, entonces el eterno retorno de lo mismo, dicen ellos, es una historia de repetición. En ese sentido, la historia se hace presa, y esto lo demuestra un poco, según ellos, los ciclos económicos, ¿no? Que suelen ocurrir cíclicamente, además, ¿no? ¿Verdad? Crecimiento, estancamiento, depresión, ¿no? ¿Vea? Aparecen movimientos o turbas revolucionarias, pero que son aplastadas por movimientos como el fascismo, etcétera, y otra vez crecimiento, etcétera, y así, es un eterno retorno. ¿Vea? Esto pues no solo se expresa en la propia historia, sino que justamente la misma industria produce en masa mercancías que repiten el mismo patrón, ¿verdad? Toda la existencia también cotidiana, determinada, vea, se ve atrapada en la repetición de tareas cíclicas establecidas diariamente, semanalmente, anualmente, por las exigencias de la producción, vea, el periodo de vacaciones, el periodo de compras, el periodo otra vez de trabajo, etcétera, ¿no? Una repeta sucesión de lo mismo. El mito de Sísifo, ¿no? Si ustedes conocen un poco este mito, es el mito de no sé si es un héroe griego, ¿no? Que está condenado a repetir la misma tarea una y otra vez, que consiste en llevar una, una enorme piedra a la cima de una montaña. Eso le lleva todo el día, ¿no? Al final del día, cuando lo logra, esta tierra vuelve hacia abajo y pues él tiene que volver a bajar y volver a subir la misma piedra y vuelve a ocurrir lo mismo, y eso es todos los días de su vida durante la eternidad, porque además es eterno, ¿no? Entonces es un mito cíclico, sin fin, ¿no? ¿Verdad? Es como un infierno. Estos griegos inventaban ese tipo de infierno. Pero en el fondo lo que tenemos aquí, volviendo a los conceptos de la filosofía, es la idea de historia natural, es la idea de cosificación, ¿verdad? Y justamente el problema uno puede decir, puchica, pero eso es irracional, ¿no? Es decir, racionalmente deberíamos salir de ahí. Pero el problema es que la razón instrumental no nos permite trascender ese tiempo, no nos permite romper la maldición. De hecho, lo que consolida este tiempo mítico, esta maldición, este infierno, es justamente esa razón instrumental que ha homogenizado todo, que ha aplastado lo particular, lo diverso, en fin, todo forma parte de una misma prisión, ¿no? Bien, eh, si la razón es ilustrada, es un mito, ¿verdad? Aparece
también otra analogía, ¿no? Ya llevamos, esta sería la tercera, ¿no? La primera es justamente toda esta, la lógica de la homogenización, de la sustituibilidad universal, ¿no? ¿Verdad? Que hablábamos al principio, el tiempo cíclico. Y esta tercera es justamente lo que Adorno y Horkheimer llaman el cierre de las utopías. Esto es algo que también habla Marcuse, ¿no? Lo que finalmente desemboca es el cierre y el final de las utopías. Es decir, si la razón instrumental no puede trascender este tiempo histórico y romper la maldición, estamos de alguna manera condenados a repetir lo mismo, con lo cual se cierran las posibilidades de alternativas históricas de una sociedad diferente, ¿no? ¿Vea? En la que efectivamente pues realicemos estas posibilidades, estos anuncios de gestos emancipadores de la Ilustración, ¿no? Que al final han quedado como ruinas, ¿no? Recordemos siempre eso. Es decir, el dominio se ha establecido como la esencia de la civilización en su totalidad y ha hecho que la sociedad se torne en naturaleza, ¿verdad? La naturaleza en prehistoria, la libertad en necesidad y en destino, el sujeto en cosa o objeto, ¿no? La civilización en barbarie, la ilustración en mito, la razón en ceguera, el futuro en repetición del pasado, el hombre libre en esclavo, la promesa de felicidad en ilusión y el derecho en mercado, ¿no? ¿Verdad? Y pues no hay posibilidad tampoco de hacer esto. Este es el cierre de posibilidades históricas, ¿no? Siempre está determinada otra vez por esta reducción de la razón a instrumento. Esta reducción de la razón a instrumento merece también un comentario aparte, ¿no? ¿Verdad? Antes de volver a este tema del cierre de las posibilidades históricas, ¿no? Lo que pasa es que la razón instrumental no solo al dar por dados los fines, ¿no? Y al solo buscar cuáles son los medios adecuados para poderlos cumplir con más eficacia, ¿no? Está al final reducida a instrumento, ¿verdad? Es decir, la misma razón se reduce a cosa, ¿verdad? Porque ¿cuáles son esos fines a los que está al servicio la razón instrumental? Pues son los fines del mercado, son los fines del aparato técnico, son los fines del aparato burocrático, ¿no? Y como solo busca la mayor eficacia, al final se ve esta racionalidad que parecía ser como la administración de todo este aparato, parece estar reducida en el fondo como un elemento, un engranaje más de ese aparato. Y en ese sentido, pues es una razón también cosificada, ¿no? La razón se cosifica para Adorno y Horkheimer, ¿no? Es decir, pasa a formar parte de un sistema que no decide. No puede pasar a tener el papel directriz de este sistema, diciendo a dónde debería dirigirse la sociedad al servicio de qué debe ponerse este sistema, si de las necesidades o la emancipación, etcétera, ¿verdad? Y eso en el fondo se hace como una especie, dicen ellos, de razón heterónoma, ¿verdad? Recordando un poco aquel concepto kantiano de una razón autónoma que no está determinada por algo fuera de la razón, sino que es una razón que se determina a sí misma y en ese sentido es libre. La razón heterónoma es una razón que está sujeta a y es esclava de fines externos dados, y en este caso pues son los fines del capital, ¿no? Es esta idea. Para estos dos autores, Adorno y Horkheimer específicamente, Kant lo tienen como mucho más valorado que Lukács, ¿no? Es un poco que Kant de alguna manera refleja, ¿no?, los verdaderos gestos de lo que debería ser la Ilustración, ¿no? Bien, pues en ese sentido, la razón, al ser convertida en cosa, no sirve tampoco como modelo de filosofía, porque justamente no es una razón que pueda dar cuenta del lugar que ocupa o de los fines que debe hacer la humanidad, porque ni siquiera tiene clara esta razón instrumental reducida a cosa no puede dar cuenta de su propio lugar dentro del sistema de producción, ¿verdad? Es decir, ya está de antemano dada por perdida, ¿no? Está condenada un poco a servir al capital y no puede dar cuenta incluso de sí misma en ese sentido, ¿no? ¿Verdad? Bien, y de esto justamente esta pequeña digresión sobre la razón cosificada encadena muy bien con el tema del cierre de las posibilidades históricas, con el cierre de las utopías, y al mismo tiempo permite plantear otro gran tema que es muy importante para esos dos autores, que es en dónde queda la filosofía, ¿verdad? Es decir, qué es lo que tiene que hacer la filosofía, qué es lo que tiene que hacer el filósofo, qué es lo que tiene que hacer el intelectual, ¿no? ¿Verdad?
Por una parte, lo que ocurre es que si se han dado el cierre de posibilidades históricas, está claro que la razón instrumental es cómplice de estos cierres de posibilidades históricas, ¿no? Y se trata de que la razón no tiene que ser cómplice y el filósofo no tiene que ser cómplice del cierre de posibilidades históricas, ¿no? ¿Verdad? La posibilidad de una revolución también está descartada, no tanto porque estos autores sean pequeños burgueses ni nada por el estilo, es que simplemente no hay posibilidades históricas en 1944 en ninguna parte del primer mundo para realizar una revolución, ¿verdad? En una revolución verdaderamente auténtica, ¿no? No hay movimiento sobre eso. Recordemos eso de Perry Anderson, ¿verdad? Entonces, lo que queda es, bueno, si no hay posibilidades de una acción revolucionaria, ¿no? Que es algo que parece que todavía Lukács tiene una cierta confianza en eso, ¿vea? Por lo menos hagamos que la filosofía no sea cómplice, que la razón no sea cómplice, instrumental del estado de cosas existente, ¿no? Entonces hablan un poco de una razón intransigente, de una intransigencia de la razón o una intransigencia de la teoría, que es algo de lo que le dedican algunas páginas del último capítulo, ¿no? Es decir, se trata de que la razón reconozca su radical diferencia, ¿verdad? Su constitutiva diferencia respecto al mundo de la praxis, respecto al mundo de la vida real. Esto es algo muy llamativo en estos pensadores, pero tenemos que recordar algo, es decir, la razón instrumental está completamente sujeta a la vida práctica, en el sentido de que está completamente sujeta a la producción de mercancías, pero está tan sujeta, está tan ahogada, forma parte del sistema, está tan tragada por el sistema, ¿verdad? Que, que más que ser una capacidad espiritual, es un engranaje del sistema, ¿no? Al servicio del dominio, al servicio de la sumisión, del mito y de la oscuridad, etc., ¿no? Claro, ellos dicen, si eso es lo que pasa con la razón instrumental por estar tan sujeto a la praxis, al mundo de la vida práctica, ¿no? Que en este caso es el del capital. Y en el caso de los países del este, de soviéticos, donde la razón está completamente sujeta a los dictámenes de un dictador que además es sanguinario, es un tirano y es un criminal, ¿verdad? Pues lo que tenemos que hacer es reafirmar que la teoría y la razón tienen que ser completamente independientes de la vida real, independientes de la práctica, incluso que la filosofía ni siquiera se haga entender, porque lo que se trata es que la razón no tiene que convertirse en factor de producción, no tiene que convertirse en propaganda política y no tiene que convertirse mucho menos en mercancía. Es decir, entre más extraída esté del mundo de la vida real, y el mundo de la vida real es el capital y la producción de mercancías, pues mejor, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? De esta razón intransigente que no se deja reducir a eso. En el fondo es como tratar de sacar un gesto de rebeldía en el asunto, ¿no? ¿Verdad? Un gesto de rebeldía en la situación peculiar del marxismo occidental. Dicen ellos, la praxis verdaderamente revolucionaria depende de la intransigencia de la teoría, ¿no? Justamente esa es un poco la idea. Algo de eso habíamos tocado ya en el texto de Adorno sobre la actualidad de la filosofía, pues aquí vuelve a repetirse esta idea, ¿no? De hecho, esta idea de la teoría que incluso en el caso de la producción filosófica ni siquiera debe darse a entender fácilmente frente al público, al público que se está acostumbrando cada vez más a la masificación de libros, a la masificación de películas, a la masificación de música, es para que no se preste como mercancía, no tiene que facilitarle la tarea para convertirse en una mercancía más. De ahí que la música también debería sonar extraña, entre más ininteligible mejor. Los poemas entre menos comprensibles mejor, la música entre menos comprensible mejor, las películas entre menos comprensibles que no, mejor, ¿no? ¿Vea? Adorno rechazaba el jazz, ¿no? Que a pesar de las novedades musicales que tenía, al fin y al cabo era una mercancía, entre otras, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, el gran lío que se tiene es justamente el de la mercantilización de la razón, ¿no? Y claro, pues por otra parte, lo que tendría que ser la filosofía, pues obviamente no solo es mantenerse como algo, como un producto oscuro e ininteligible, ¿no? Que en el fondo Adorno también escribía así, pero sino también
de volver a usar otra vez el concepto de constelación. Es decir, la ilustración tiene todos estos elementos de mito, de oscurantismo, de cierre de posibilidades históricas, ¿no? Pero también encierra en sí ciertos gestos de emancipación, ¿no? Como por ejemplo la razón autónoma y libre de Kant, de alguna manera anuncia un cierto gesto de emancipación, ¿no? Entonces se trata de usar este concepto de constelación y de usar los elementos contradictorios, ¿no?, que hay de constelación, ¿verdad? Porque justamente esto es lo que permite cuestionar el cierre de las utopías. Es decir, la misma modernidad también encierra ciertos elementos, ciertas ruinas, ¿verdad?, que desafían este cierre de utopías porque representan en sí mismas utopías, ¿no?, aunque sean fracasadas, ¿no? Y en ese sentido, pues hablan de una distancia o incongruencia entre el concepto y la realidad, ¿no? Por ejemplo, esa es un poco la idea, eso está en las últimas páginas, ¿no? Búsquenlo, y si no entienden un poco eso es por esto, ¿no? Es decir, se trata de que la constelación tiene que ver las contradicciones, hacer ver que hay posibilidades históricas de novedad y de emancipación que han quedado aplastadas allí, ¿no? Y que eso sirve como un material de denuncia y que sirven para, de alguna manera, cuestionar este cierre de utopías, ¿no? Entonces esto, de alguna manera, es la idea principal, ¿no? De ahí también otra de las ideas que sale, ¿no?, la prohibición de las imágenes, que es un poco una idea de la teología, ¿no?, en el que cual pues siempre se trata de denunciar, ¿verdad?, la apariencia de que las cosas o los fenómenos son naturales, es decir, de que las cosas ya están establecidas, de que el cierre, de que ya no hay alternativas, etcétera. En el fondo es crear imágenes, idolatría, ¿no? Y en ese sentido la razón lo que tiene que hacer es negar, resistirse, ser intransigente, no formar parte de ese mundo ya mecanizado, ya autonomizado, que niega la libertad, ¿no? Y en ese sentido, pues volver a buscar otra vez esas ruinas, ¿no?, esos gestos de emancipación. Bien, pues visto esto, yo creo que es suficiente para esta sesión, y ya para la próxima vamos a abordar el mito de Odiseo y las sirenas.